transformadores y revisar cómo es esta cuestión de hacer la reducción de estos transformadores a un circuito equivalente, que viene más o menos en las diapositivas, pero a lo mejor en un ejemplo se ve un poco mejor. Y es un circuito equivalente, se quita el transformador y luego se hace todavía una reducción más pequeña que se conoce como simplificado. Pero bueno, nos faltó antes hacer uno de los últimos ejercicios de los básicos de transformadores, que solo calculamos los elementos. Entonces déjenme compartirles este ejercicio con la pantalla. Ustedes disculparán la voz. Bueno, vamos a ver. Me avisan cuando ya lo logren ver. Listo. Bien. Entonces vamos a hacer unos ejercicios hoy nada más de transformadores y nos vamos, ¿no? Vemos un poquito de la teoría en resumen. Ahora, entonces vamos a darle lectura a este ejercicio. Déjenme acomodar aquí para poder ver bien. Ahí está. Ok. Entonces, dice aquí, un transformador reductor, ¿no? De 4600 por 200, bueno, a 230. Tiene un núcleo con dimensiones de estas que nos dan, ¿no? Déjenme ver dónde está mi contador. Entonces sabemos más o menos que esto nos va a dar la relación de transformación, ¿no? Y que se refiere al voltaje del primario o del voltaje de alto voltaje, valga la redundancia, y el de bajo voltaje, ¿no? Primario y secundario, si es que así lo configuramos. Entonces tiene un núcleo con dimensiones de este tipo. Entonces vamos a esquematizarlo un poco. Vamos a ver si por acá nos queda un poco mejor. Entonces tenemos otra vez nuestro núcleo. Este me parece que no lo resolvimos. Si lo resolvimos por ahí, avísenme. Creo que no. Bueno, tenemos nuestro núcleo. Bueno, tenemos nuestras espiras. Bueno, nuestras no, las del transformador. Y tenemos el secundario y el primario, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? Bien dibujado se vería mejor. Entonces, tenemos una sección transversal. Esta sección transversal, ¿no? El núcleo es completamente uniforme para todos lados. Esta que será entonces un área. Ahorita la calculamos. Una densidad de flujo máxima. Densidad de flujo, entonces nos dan una B igual a 0.93 Weber sobre metro cuadrado, o teslas, ¿no? Suponiendo 9% de pérdida de área debido al factor de ampliamiento de las laminaciones. Ok, habíamos platicado más o menos de esto. Cuando se hacen un solo núcleo, cuando yo realizo un solo núcleo, hay pérdidas de flujo, ¿no? Hay pérdidas de flujo ya saben que ustedes tenemos un flujo mutuo, que por cierto esto va a llevar una longitud, ¿no? Pero bueno, hay un flujo mutuo que está más o menos a la mitad corriendo por todo este núcleo y que va a inducir una corriente, una FEM dentro del secundario a partir de que nosotros metamos una FEM aquí en el primario. Tiene que ser un flujo variable, etcétera, ¿no? Entonces tenemos flujo perdido dentro del núcleo, lo que vimos en los circuitos magnéticos, y lo que hacen es poner un montón de plaquitas de esto para que ese flujo no salga del núcleo, ¿no? Para que se mantenga o que quede atrapado aquí en el núcleo. Sin embargo, ese
ese poner las plaquitas pegadas también nos genera unas pérdidas, porque pues al final estamos generando un campo magnético y entre las plaquitas se fuga un poco de campo o también de corriente, ¿no? Un poco de corriente. Son estas corrientes de Foucault, se llaman, creo que se pronuncia así, que son pérdidas también por la inducción que se genera aquí dentro del núcleo, ¿no? Entonces, al pasarse de plaquita a plaquita, pues entonces el flujo como que reduce en su volumen, por así decirlo. Entonces, esta reducción pues es del 9%, ¿no? Según lo marca aquí. Lo que hay que calcular son las espiras requeridas en el primario, ¿no? Entonces, para esto necesitamos entonces calcular, antes que nada, pues vamos a calcular esa área efectiva, ¿no? Que es la que nos están, por ahí si pueden, si los que no estén durmiendo todavía, que yo sí me estoy durmiendo, entonces los que todavía estén despiertos, por favor, ahí me ayudan con los cálculos. Bueno, vamos a calcular, el área efectiva. Antes que nada, bueno, el área efectiva. Entonces, se va a hacer una reducción, entonces vamos a tener estos mismos valores, están en centímetros, vamos a pasarlos a metros, 0.0762, si no me equivoco, y 0.1118. Esto sería nuestra área normal. Ahora vamos a tener que multiplicarla por un factor. Si recordábamos, cuando teníamos un aumento, poníamos un factor más o menos de este tipo, ¿no? 105 porque aumentábamos el 5% y sobre 100, ¿no? Entonces teníamos algo así como 1.05. Pues aumentaba el 5% para el área efectiva. Ahora lo que quiero hacer es reducirla. Entonces creo que si tuviéramos 100 y le quito 9% y luego lo divido entre 100, me daría ese factor, ¿no? Entonces tendría 91%, bueno, 91 entre 100, que serían el punto 91, ¿no? Entonces este factor, bueno, quiero poner punto 91. Este factor es el que nos va a marcar la reducción, ¿no? de esta área efectiva. Entonces, por ahí si tienen su calculadora, porfa, ayúdenme con este cálculo. Bueno, y si no se han dormido también. Me dio 0.007. 0.007 en metros, ¿no? Metros cuadrados. Ok, gracias. Ahí entonces ya tenemos el área efectiva, ¿no? Entonces necesito las espiras requeridas en el primario, ¿no? ¿Cómo las tendría que sacar? Podría yo sacar el área efectiva, la relación de transformación, pero necesitaría en este caso la NS, ¿no? Para poder, esta la puedo sacar, la A la puedo sacar, pero por los voltajes, pero necesitaría la NS, entonces esa no me va a servir. Aquí yo no tengo ese valor. Entonces vamos a ver de nuestras fórmulas que tenemos, por ejemplo, esta. A ver, voy a borrar aquí antes esto. Ok. Tenemos BP, que es el voltaje del primario, ese sí lo tengo, que es igual a 4.44 veces la frecuencia por el número de espiras del primario por el phi que maneja el flujo mutuo, ¿no? O el flujo máximo también. Teníamos esta expresión que me parece que la habíamos nombrado como la ecuación general, ¿no? del transformador o algo así. Entonces de aquí podemos encontrar, ya tengo el voltaje,
tengo tengo la frecuencia, y me faltaría el flujo, ¿no? Pero bueno, recordando también de mis fórmulas, tengo este flujo, el mutuo, este flujo que aparece aquí, pues también lo puedo calcular por el BA, ¿no? El A y el B los tengo, ¿no? Me los dan. Entonces también puedo calcular este flujo y entonces con eso calcular este voltaje, o más bien este número de espiras, porque el voltaje sí ya lo tengo. Entonces vamos a calcular este flujo, que sería de 0.93, que multiplica nuestra área efectiva, que sería 0.007 metros cuadrados. Este está en Teslas. Bueno, Teslas o Weber sobre metro cuadrado, que con esto se irán los metros cuadrados y me quedan los puros Webers, ¿no? Entonces, porfa, con este dato. 00, bueno, punto 00. Punto 00, creo que escuché 7. 6, sí. Bueno, vamos a dejarlo así, 6, que no. ¿6? Ajá, en vez de 7, 6, 5, 1. Gracias. 651. Así mero. Entonces, Weber. Y entonces vamos a sustituir en este lado, ¿no? Bueno, vamos a despejar primero la NP, que es lo que necesitamos. Entonces, sería la BP sobre... Recuerden que este factor es el 2pi sobre la raíz de 2, me parece, ¿no? Entonces, 4.44 por F por este phi M. O phi máximo, ¿no? O el phi mutuo. Que es el mismo phi, pero bueno, sin la parte senoidal. Bueno, ya lo tenemos. Y entonces calculamos el NP, que sería, bueno, a ver cuánto es, 4.600, que es el BP, 4.600 sobre 4.44 de la frecuencia, que normalmente la vamos a tomar en 60 Hz, es lo que maneja la red. Y bueno, si no nos indican otra cosa. Y el campo, ¿no? El flujo, perdón, 0.651, también por ahí. Ayúdenme con este cálculo. $2,652. Así es, 2.652. Estamos hablando entonces de espiras, ¿no? Estas espiras que estarían en el primario. Ok, entonces ya tenemos la parte, el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Calcular los volts expira. Los volts expiran. Bueno, pues volts expira, pues supongo que se refiere a el voltaje entre el número de vueltas, ¿no? No había escuchado eso de los volts expira. Bueno, volts expira, pues supongo que es este factor, ¿no? Pues simplemente tendríamos que hacer para el primario. Supongo que también quiere los del secundario. Entonces tendríamos que sacar, ya que tenemos las espiras del primario, bueno, podemos sacar también las espiras del secundario, pero vamos primero con el del primario. Los 4.600 sobre 2.652 espiras, ¿no? Por ahí si tienen el cálculo, creo que lo puedo hacer rápidamente. Son 4.600 sobre 2.652. 1.73 si no me equivoco. Esta parte es, bueno, volts expira. Es una parte que yo no había escuchado. Bueno, aquí lo dice el ejercicio.
es un factor que supongo que tiene que ver también con la potencia que se transfiere, ¿no? La potencia que se transfiere de este hacia el secundario. Entonces, si yo saco el volt espira del secundario, supongo que vendrá siendo algo parecido a esto, ¿no? Porque se supone que dentro del transformador se está transfiriendo toda la potencia. Pues vamos a calcular el volt espira, nada más, si es que nos lo pedía o si no, por curiosidad. Del secundario, ¿no? Tenemos el voltaje del secundario, necesitamos el número de espiras. Vamos a sacar el número de espiras del secundario. Acuérdense que esto lo podemos hacer a partir de nuestro factor de transformación. Entonces, que teníamos que era, por ejemplo, vamos a usar el de los voltajes, o podemos usar el de las espiras, vamos a usar el de los voltajes y lo calculamos. Entonces, el BP, bueno, el de las espiras no lo puedo usar porque no tengo la segunda espira, que son 4,600 sobre el otro voltaje que es 230. A ver, vamos a ver cuánto nos da aquí. $20, según yo. Según yo nos está dando 20. ¿Sale? ¿Sí? Si me equivoco, bueno, ahí me dice. Entonces, ya tengo este factor de transformación. Entonces ya puedo sacar las espiras del secundario. Espiras del primario entre las del secundario, ¿no? Entonces, secundario igual primario sobre esta A. Igual a 2652 sobre 20. Vamos a ver. 132. 33. 132, entonces no nos salió muy parecido. Este daba 132.6. Ya. 132 son el número de espiras, ¿no? Entonces, hay que hacer el factor, ¿no? Entonces, 230 sobre 132.6. A ver cuánto nos da este valor. $1.73 también, ¿no? Ahí si lo quieren corroborar. Entonces, supongo yo, porque no había escuchado este factor de volts espira, que tiene que ver con la transmisión de la potencia, ¿no? Estaríamos más o menos diciendo que la relación que hay entre el voltaje que se genera aquí con las espiras es prácticamente la misma relación, ¿no? Es decir, recuerden que cuando yo tengo un transformador y lo quiero pues hacer su equivalente, lo que yo voy a tener que hacer es igualar esta relación de aquí con la del secundario, primero con la del secundario, para poder eliminar esta parte de en medio, ¿no? Entonces, fíjense que puedo acomodar las cosas, tomar el número de espiras arbitrario, de manera que este voltaje que hay aquí sea el mismo, para que yo lo quite estas dos espiras, ¿no? Y pueda poner solamente un nodo para cada cosa. Entonces aquí lo que nos está más o menos indicando, haciendo la deducción, digamos, es que para los transformadores, esa reducción que yo siempre, que yo he estado revisando en la teoría, es posible hacerla, ya que pues este factor de volts entre espiras es el mismo para el secundario como para el primario. Entonces prácticamente yo podría decir que este nodo va a quedar simplemente de esta manera, ¿no? Recuerden que ya en la reducción vamos a poder hacer
¿cómo se llama? Esta eliminación, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que nos estaría diciendo esta parte, que con estas dos ecuaciones diría, bueno, sí puedes hacer una reducción en este transformador, ¿no? Porque pues es el mismo factor y esta parte se puede igualar. Bueno, haciendo una deducción de lo que nos quiere decir este Volts-Spira, ¿no? Que supongo que si yo lo calculo para cada transformador, tendrá que ser parecido o el mismo para los dos, ¿no? Por este tipo de características del transformador. Bueno, estuvo bueno entonces calcular para más o menos darnos una idea de esto. Bueno, nos pide las espiras requeridas en el secundario, entonces esto ya lo habíamos calculado, ¿no? Esta la tenemos aquí. Número de espiras en el secundario, que son 132. Bueno, si tenemos 132.6, pues podemos, ya dependerá de cómo lo quieran ustedes redondear, 132 o 133. O si quieren, pues también se podrían detener 132.6, que al momento de estarlas enrollando, pues habría que hacer ahí la punto 6, ¿no? No sé cómo la podríamos hacer. Entonces, bueno, quedaría más o menos de este tipo. Entonces, esto de redondear, digamos, dependerá del criterio ya de diseño, ¿no? De la experiencia también del ingeniero, ¿no? De cómo ustedes quieren o sepan que les conviene más. Entonces, si redondean, recuerden que hay que cambiar un poquito los valores anteriores, más o menos, ¿no? Pero realmente no tanto con las resistencias que calculan. Cuando calculan una resistencia no les da un valor comercial, hay que moverlo a su comercial más cercano y volver a calcular todo, y los cambios no son tan grandes, ¿no? Entonces básicamente pues estos son lo que nos pide el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Más o menos ya hablamos esto de los volts Spira. Entonces no sé si dudas, preguntas. Igual vamos a compartir este ejercicio en un PDF, ¿no? Más al ratito. Bueno, entonces si no hay dudas vamos a pasar a esta parte de la reducción de los transformadores. Mi calculadora por acá, bueno, mi teléfono. Y vamos en esta parte de los transformadores. Ok, entonces. Bueno, voy a poner aquí dentro del whiteboard una especie de resumen, ¿no? Para más o menos ir viendo cómo es esto de los transformadores, ¿no? Entonces, sabemos que el transformador se analiza en estados, ¿no? Cuando tengo en mi transformador en vacío o que en el secundario está en circuito abierto, ¿no? Con carga, cuando tengo ya pues mi carga, cuando ya lo estoy conectando directamente hacia donde va la potencia, y en cortocircuito, ¿no? Estos se conocen como regímenes de carga o regímenes de carga. Entonces, bueno, vamos a dibujar más o menos cómo es nuestro transformador, ya no el ideal, sino que el real. Básicamente estamos hablando de una figura de este tipo, ¿no? Vamos a hacerlo con cuidadín. Bueno, hay algunas veces que ponen el núcleo de esta manera, que nos ponen los puntitos, ¿no? Para saber dónde va la corriente. Y bueno, van a aparecer estas características en nuestros transformadores, ¿no? Entonces, esta parte de aquí de en medio, que tiene los embobinados,
Es lo que nosotros consideramos como el transformador ideal, que no tiene estas, ¿cómo se llaman? Reactancia y resistencia, ¿no? O reluctancias. Normalmente del lado del primario es donde conectamos la fuente, no está, digamos, que no estamos sujetos a hacerlo de esta manera, pero pues si conecto mi fuente del otro lado, entonces mi carga tendrá que venir del lado izquierdo. Y entonces si se vuelve mi lado derecho el primario y el lado izquierdo el secundario. Entonces, de este lado vamos a tener la carga, ¿no? Donde conectamos las cosas. Entonces, si yo no tengo esta carga, estoy trabajando en vacío. También otra de las pruebas es conectarlo en corto esta parte, ¿no? Y alimentarlo con alguna corriente. Y también otra de las pruebas es calcular sus valores cuando tenemos esta carga, ¿no? Ya sabiendo cómo es esta carga. Tomando en cuenta siempre que aquí hay un voltaje C en CA, que esta es una impedancia, que no es una resistencia, y que estas partes de aquí adentro también son unas impedancias, ¿no? Que las habíamos definido como la resistencia de salida, la reactancia de salida. Recuerden que la reactancia tiene su J, y las de entrada, ¿no? O las del primario. Más o menos lo habíamos definido de esta manera, así. Ok, entonces vamos a tener también un voltaje inducido en las espiras, que también habíamos denominado E1, ¿no? Y que a partir del flujo mutuo, que se supone que pasa todo el flujo o que las pérdidas son mínimas, también vamos a tener otra FEM inducida en el otro lado, ¿no? Por parte del núcleo. Habíamos considerado que cuando esto era ideal, pues estas eran muy pequeñitas y entonces esto no existía y nada más teníamos la parte punteada, ¿no? Entonces eso era nuestro transformador ideal. Ok, entonces vamos a tener también la corriente que va a circular en el primario y la corriente que va a salir en el secundario. Entonces, lo que habíamos comentado, ¿no? Para reducir el circuito de este circuito, lo que hay que hacer es, lo que vimos en el ejercicio anterior, es igualar las FEMs, ¿no? Igualar la FEM que hay en el primario con la del secundario, y así conectar los extremos de los devanados, ¿no? Es decir, eliminar estos embobinados y solamente poner un nodo aquí. Esto se puede hacer ya que, como vimos, existe este factor de Volts-Spira, que nos indica que estos valores serían iguales, ¿no? Es decir, yo puedo acomodar mis números de espiras para poder tener los mismos voltajes en el transformador, en este punto del transformador, y entonces eliminarlo, ¿no? O también puedo hacer estas relaciones, acomodar tanto mis voltajes como mis números de espiras para lograr esta igualdad, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esta igualdad, ya puedo eliminar esto que se llama, bueno, esto que conocemos como el transformador ideal. Entonces nos quedaría algo de este tipo, ¿no? Primeramente, ¿no? En una, digamos, en una reducción preliminar. Ok, entonces yo tendría más o menos algo de este tipo, y este transformador yo voy a tener solamente un embobinado, entonces voy a tener algo parecido a esto, ¿no? Que bueno, este embobinado es realmente como si yo hubiera quitado uno de los embobinados del transformador. Vamos a ponerlo así, a ver si es un poquito más claro. Uno de los embobinados de este transformador, entonces viene aquí y entra por el embobinado.
y baja para acá, ¿sale? Entonces yo ya quité el secundario y solamente me quedé con uno a partir de lo que habíamos dicho, ¿no? Como es la misma relación de los dos, entonces yo puedo hacer esta suposición, ¿no? Entonces solamente tengo una, ¿para qué quiero las dos si es lo mismo? Entonces esta se supondría como un circuitito magnético que está conectado en estos nodos, por ejemplo el A y B, ¿no? Bueno, aparte de esto, se simplifica un poquito más haciendo esta parte como su equivalente, ¿no? Recuerden que vamos a tener entonces, si este es el primario, vamos a tener aquí una corriente pequeñita que se conoce como corriente de magnetización, R del primario, X del primario, R del secundario y X del secundario, ¿no? Ajá, entonces aquí vamos a tener una pequeña corriente y pues una resistencia y una reactancia que se modelan por medio de un elemento en paralelo, ¿no? O de dos elementos en paralelo. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta parte, quito esta parte y pongo mis elementos en paralelo. ¿Sale? Entonces, este ya va a ser mi primer circuito simplificado, o más bien mi circuito equivalente. Hay una pequeña diferenciación porque para que podamos entender que este es un circuito y el que sigue es otro circuito más pequeño. Entonces, a este se le conoce como el circuito equivalente, o circuito T, circuito T, no, porque tiene. Entonces, este es nuestro primer circuito reducido, nuestro circuito equivalente, y este aún se puede reducir más. Esto debido a que, como les comento, aquí en esta parte va a haber una corriente pequeña, ¿no? Va a haber una corriente muy pequeñita porque estos valores que, por cierto, esto se llama RC y XM, ¿no? Que también vienen en el texto. Esta corriente es muy pequeñita, ¿no? Porque estos valores son demasiado grandes, esta impedancia es muy grande comparada con la que tenemos en el primario. Entonces esta corriente va a ser muy chiquitita que de tal que se puede despreciar, ¿no? Bueno, en algunos casos no, pero en la mayoría se puede simplificar todavía más. Entonces, lo que vamos a obtener, ¿no? Primero que nada, va a ser que si yo tengo esta corriente muy pequeñita, prácticamente la corriente que va a entrar en el primario va a salir por el secundario. Entonces yo puedo cambiar estos valores hacia el lado del secundario y mi malla o mi red de excitación la puedo pasar hacia el otro lado, ¿no? Entonces yo puedo reducir, bueno, intercambiar esto por algo de este tipo. Donde yo tenga esta malla en paralelo con el voltaje. De esta manera, ¿no? Entonces yo puedo hacer esta suposición, obviamente aquí va a haber un pequeño error, pero muy, muy pequeño, en órdenes muy, muy pequeñitos, tales que pues puedo hacer este intercambio, ¿no? En realidad no podría, si fueran corrientes bastante grandes, entonces no quedarían estos valores en serie, ¿no? Pero haciendo la suposición de que esta I es mucho más pequeñita que la IP, entonces sí puedo hacer esas suposiciones, ¿no? Nuevamente aquí voy a tener mi IP y bueno, mis RS y XS.
Entonces ya tengo otro circuito más reducido, que bueno, en estos casos, bueno, ya nos podrá permitir calcular los voltajes directamente del secundario, ¿no? Obviamente aproximados, pero casi los reales, ¿no? Los que tenemos originales. Finalmente, pues yo puedo, como estos están en serie, pues calcular una impedancia ya final, ¿no? Entonces, pues estas impedancias se conocen como las impedancias, o esta impedancia se conoce como la impedancia equivalente, ¿no? Que bueno, normalmente se ponen sus dos factores completos. Entonces tenemos esta parte, que recuerden que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo referido hacia el primario, ¿no? Si yo puedo también hacerlo referido hacia el secundario. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una R equivalente y una X equivalente, ¿no? Y ya finalmente este circuito, pues se le da el nombre de circuito simplificado, ¿no? De alguna manera para diferenciarlo del circuito T o el circuito equivalente. Entonces, este le vamos a llamar circuito simplificado. ¿Sale? Entonces, ya al final yo ya puedo calcular, o bueno, que lo puedo hacer desde esta parte de acá, pero esto nos lo permite más simple. Puedo calcular tanto las corrientes de salida como los voltajes aproximados de salida, ¿no? Entonces, normalmente lo que hay que hacer con los transformadores para calcular sus valores es hacer una reducción de estos a partir de estos métodos, ¿no? Llevamos nuestro circuito equivalente, calculamos nuestras RS, donde vamos a tener este factor. Recuerden que hay un factor cuando está referido hacia el primario, que es al cuadrado, y cuando está referido al secundario, que es sobre este mismo factor, ¿no? Entonces ya dependerá de cómo lo estemos refiriendo. ¿Sale? Entonces esto es lo que hay que hacer para simplificar los transformadores. Esto es lo que viene dentro de la teoría, de lo que estuvimos revisando en teoría, pero bueno, aquí está, digamos, haciendo un resumen de cómo se va realizando. ¿Alguna pregunta por ahí? Todo bien. Todo bien, profe. Perfecto. Bien, gracias. Vamos a ver. Les voy a compartir ahora un poquito de lo que estuvimos revisando en clase, más o menos nada más para que lo veamos como lo hace, ¿no? Aquí viene dentro del documento. Entonces, vean ustedes, tengo ya mi transformador real, donde tengo mis resistencias, el primario, la carga, mi malla, digamos, de excitación. Y lo que hago es, bueno, esto es un poco de los complejos, agruparlos en impedancias, ¿no? Y eliminar entonces esa parte del transformador ideal, a partir del nodo, ¿no? Entonces, bueno, el nodo aquí lo ponen muy pegadito a esta malla de excitación, pero bueno, aquí aparece, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta si es, como por ejemplo en este circuito que está referido hacia el primario y este referido hacia el secundario. Lo que va a cambiar son estos factores, ¿no? Estos factores de si lo estoy refiriendo al primario es la A cuadrada por X y el A cuadrada por la R de salida. Si estoy refiriéndolo al primario, digo al secundario, entonces estaríamos cambiando los valores del primario con este factor de A cuadrada, ¿no? Entonces nada más hay que pues ver estas diferencias. Yo la verdad normalmente he visto que se refieren hacia el primario, entonces pues vamos a trabajar también un poco esa parte. Y bueno, finalmente ya que se tiene de esta manera, pues lo que se hace es reducirlo un poco más, ¿no? Este es el simplificado.
en el cual, bueno, ya sabíamos que estas R's equivalentes tenían que ver con este factor, y ya se suman, ¿no?, directamente los valores. Entonces hay que tener estas formulitas más o menos ahí presentes para calcularlo, ¿no? Ya aquí tenemos una forma de calcular las corrientes del primario a partir de nuestro circuito simplificado, ¿no? También hay que recordar lo que es las potencias aparentes, que es muy útil para encontrar también las corrientes de salida, ¿no? Ahorita creo que lo vamos revisando. Creo que también por ahí en los ejercicios que hemos estado viendo nos marca ahí una potencia que se refiere a kilovolts ampere, ¿no? Entonces esa potencia es nuestra potencia aparente, que es útil para calcular luego esta corriente del secundario. Entonces, bueno, vamos a verlo directamente, esto que acabamos de hacer, en un ejercicio. Hacemos este ejercicio tipo tarea, digamos, ¿no? Por cierto, les voy a mandar la tarea primera de esto de transformadores al ratito, ¿no? Nada más, dependiendo de hasta dónde lleguemos, incluyo o no incluyo unos incisos en el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos este ejercicio, ¿no? Espero que ya lo estén viendo. Si no, por ahí me dicen, por favor, ¿no? Si ya lo ven. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a darle lectura. Dice, un transformador de distribución 50 kilovolts ampere. Vean, esta es lo que yo les comentaba, la potencia aparente. 2400, 240 volts, 60 Hz, ¿no? Aquí sí nos dan la frecuencia. Presenta una impedancia de dispersión, es decir, en el devanado de alto voltaje, los que son los primarios, o con que nosotros consideraríamos primarios, porque el voltaje más alto es el del primario, ¿no? El que está arriba. El devanado de alto voltaje. Y esta impedancia que tenemos en el devanado de bajo voltaje. Entonces, a un voltaje y frecuencias nominales, la impedancia es en la rama de excitación, que es la paralela que tenemos ahí, igual a la impedancia RC y XM, que es la que marcábamos. Entonces, al medir la corriente de excitación es de tanto, ¿no? Es decir, hacen su prueba para este circuito con su corriente de excitación, en el circuito abierto en el secundario, y miden la impedancia de esta mallita. Entonces, vista desde el lado de bajo voltaje, ¿no? Bueno, ahí nos está diciendo qué es lo que hacia dónde se va refiriendo. Entonces, nos pide dibujar el circuito equivalente referido al lado de alto voltaje y identificar las impedancias, ¿no? Numéricamente. Entonces, más o menos vamos a ver cómo sería nuestro circuito primero. A ver si puedo dibujar bien por aquí. Entonces, más delgado. Sí. Entonces, vamos a tener en el primario una resistencia y una reactancia. Vamos a tener nuestra malla de excitación. Y vamos a tener en este lado, bueno, si tuviera completamente mi dibujo del transformador, tendría que tener esta parte así. La resistencia y la reactancia. Entonces aquí tenemos nuestra RP, nuestra XP, XM, RC, bueno, aquí los puntos y el núcleo, RS, XS, J, ¿no?
Siempre hay que tener esta parte. ¿Sale? Entonces, esto es mi transformador, digamos, completo. Entonces, lo que nos pide es, digamos, primero hay que sacar nuestro circuito equivalente referido al lado voltaje, ¿no? Entonces, está refiriéndose a este circuito T, ¿no? Circuito T. Entonces, vamos a calcular o a dibujarlo, y vamos calculando los valores. Entonces, esto obviamente vamos a tener algo de este tipo, ¿no? Algo así. Y vamos a tener esta malla de excitación. Ahí está. Entonces, ¿quiénes van a cambiar el RS o el RP? Si nos está diciendo que lo vamos a referir al primario, entonces estaríamos cambiando, ¿cuáles estaríamos cambiando? Ok, vamos a cambiar los del primario, ¿no? O los del secundario. Pum, 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 pum. .76292. Bueno, entonces vamos a cambiar las zetas del primario, ¿no? Bueno, según lo que nos marca nuestro ejemplo. Mi zeta del primario, entonces la voy a poner como A cuadrada, que multiplica a esta zeta, bueno, esta de la excitación, ¿no? Que dice que está vista desde el lado de bajo voltaje. Entonces la zeta de la excitación entonces va a ser esta multiplicada por la que tenemos ahí arriba, que es 6.32 más J de 43.7, ¿no? ¿Cuál es esta A? Bueno, esta que siempre ya saben que tenemos que calcularla antes que nada. 2400 sobre 240. Para este caso entonces sería de 10, ¿no? De 10. Ok, entonces vamos a calcular estas zetas que están aquí, que dice que están vistas desde el lado de bajo voltaje. Entonces vamos a ver. Tenemos A cuadrada, que son 10 al cuadrado, que va a multiplicar a estos factores, ¿no? 6.32, esta impedancia completa, J43.7. Entonces, bueno, de este lado tendríamos 632, pues este es 100. Lo multiplicamos por el 6.32, entonces seríamos 632 más J de 4, hay que recorrerlo, 43700. 43700. Vale, entonces ya tendríamos en este caso la RC, que sería 632, y la XM, que sería 4370. 4370. Ok, entonces para el caso de la impedancia del primario, yo voy a tener .072, ¿no? Que esta es la impedancia de dispersión, el devanado de alto voltaje. Aquí la que nos está diciendo es que vamos a referirla hacia el lado del primario, ¿no? Entonces estas se van a quedar
.72, ¿no? 0.72 y .92, que son las que nos marca acá para cada valor. Y las del secundario, entonces esas sí hay que referirlas, ¿no? Entonces las zetas del secundario, vamos a ponerla completa, entonces hay que referirlas al primario. Ok, entonces, bueno, en este caso sería, ¿dónde está? Acá está. Sería 0.0070, bueno, 0.07, y en este caso 0.0009, 0.0009. Entonces va a ser este 100 que multiplica esto. Bueno, ya no lo voy a poner acá. Entonces, si es por 100, entonces hay que recorrer el punto, ¿no? Entonces sería 0.7. Bueno, aquí le falta la J. Más 0.9. Estas serían nuestros valores para la impedancia. Recuerden que esta parte primera es la R y esta parte es la X, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos 0.7 con J de 0.9. ¿Sale? Entonces estoy refiriendo todo hacia el lado del primario, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya con eso entonces tengo mi circuito equivalente. ¿Ok? Entonces, eso ya sería mi circuito equivalente, identificando numéricamente las impedancias que pertenecen a él, ¿no? Ya lo tendría yo marcado aquí. Entonces, dice, esquematice el circuito simplificado, ¿no? Equivalente simplificado o simplificado simplemente. Con la rama en paralelo en la terminal de alto voltaje, que es esta de acá, y calcule y etiquete las equivalentes, ¿no? Entonces, sabemos que lo que tenemos que hacer aquí, a ver si lo vamos bajando un poco. Lo que tenemos que hacer aquí es pasar estos valores o estas dos resistencias hacia el lado derecho de este nodo, ¿no? De estos dos noditos que tenemos acá. Entonces, eso pues lo podemos hacer ya que la corriente de magnetización es muy pequeña. Bueno, podemos de hecho calcular esa corriente de magnetización. Tenemos el voltaje que estaríamos aplicando, que sería este BP, y aquí tenemos una IP, y recuerden que aquí va a haber una I de magnetización. Pero esto es mucho más grande que esto de acá, ¿no? Por lo tanto, prácticamente vamos a tener el voltaje del primario. Por lo tanto, yo puedo calcular a manera de, digamos, de sus valores fasoriales o sus valores numéricos de cada elemento, pues por la ley de Ohm, ¿no? Entonces B es igual a ZI, en este caso en impedancias. ¿Cuál B? Pues la del primario. ¿Cuál I? Pues la que circula por esta resistencia o esta impedancia. Entonces, si podemos calcularla, nos va a dar un valor bastante chiquito. Bueno, ¿qué valor vamos a tomar de la impedancia si la impedancia es compleja? Para poder ocupar este valor del voltaje primario que no tiene o que no está descompuesto en su complejo. Entonces, lo que puedo hacer es obtener la magnitud nada más, ¿no? Recuerden que cuando teníamos potencias aparentes, etcétera, usábamos simplemente la magnitud. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud de esta impedancia de la excitación, de la rama de excitación? Pues tengo estos valores, pues simplemente lo voy a
a multiplicar o voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Al cuadrado más el otro valor al cuadrado y raíz cuadrada, ¿no? Entonces, por ahí ayúdenme con esta ecuación. O con esta operación más que nada. Me dio 4415.46. 4415.46 46. sale. Entonces ya tengo este valor de la impedancia y puedo calcular esta corriente que está circulando aquí necesaria. Recuerden que esta I phi o esta I de excitación es la corriente necesaria para que se genere un flujo dentro del núcleo. Ajá, cuando yo tengo el circuito del secundario abierto, ¿no? Entonces, esta corriente debe de ser muy chiquitita en comparación con la IP, que pues debe de ser bastante grande. Entonces, bueno, puedo calcularla de esta manera, ¿no? La I phi, pues simplemente va a ser el BP entre esta magnitud que tenemos, ¿no? Que es la Z. Bueno, vamos a poner así como su magnitud. Entonces, el BP que tenemos es de 2400 sobre este valorzote 4415.46, y ya lo tienen por ahí, me lo pasan, porfa, ahorita lo calculamos. Según yo son .543. Sí. Gracias. Sí. Sí, ¿no? O 43.5, 43.4, bueno, 43, vamos a dejarlo así. .543, ¿no? Entonces vean cómo es una corriente chiquitita. Si yo estoy manejando de este lado 2000 y tantos volts, pues no creo que la IP que se genere en esos 2000 volts vayan a ser medio ampere. Va a ser una corriente mucho más grande. Entonces, bueno, ya calculamos ahí rápidamente lo que es la I de excitación, ¿no? Esta I pequeñita. Entonces, bueno, ese era un paréntesis. Nada más vamos a nuestro circuito, ¿no? A la reducción de nuestro circuito. Bueno, entonces lo que teníamos que hacer es pasar las resistencias o la impedancia completa hacia el lado derecho, ¿no? Ya la habíamos calculado referida hacia el primario, entonces aquí ya está con sus valores referidos. Entonces lo que hay que hacer ahorita nada más es pasarlos, ¿no? De este lado, asumiendo que la pérdida o el error que va a haber es muy pequeño. Entonces vamos a calcular aquí. Vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Que a final de cuentas, pues yo veo que aquí estas dos resistencias, que esta es la RS, esta es la XS, no, la RP, la XP. En este caso teníamos algo como A cuadrada RS y A cuadrada XS. Entonces, yo puedo, ya que tengo estos valores, pues como están en serie, los puedo sumar, ¿no? Puedo hacer impedancia 1 más impedancia 2 para obtener ya mi circuito equivalente, ¿no? Y estas impedancias, bueno, mi circuito simplificado, y estas impedancias pues simplemente son la suma de cada uno de los elementos. Entonces, esta la vamos a tener todavía aquí, esta no se pierde, tiene los mismos valores, y esta de acá se va a llamar equivalente pues con el primario, por ejemplo, y esta X equivalente referida al primario, por ponerle algo, alguna notación. En algunos casos le ponen valores de primo, ¿no?
pero en algunas ocasiones yo he visto también que compañeros se confunden con estos valores primos porque piensan que son derivadas y no son derivadas, ¿no? Son simplemente notación. Entonces mejor lo dejamos como equivalente primo. Entonces esta R equivalente primo o prima o primario, pues simplemente va a ser la RP que ya teníamos más la RS referida al primario, ¿no? O la A cuadrada RS. Entonces A cuadrada RS pues ya la teníamos calculada por acá, que es esta de acá, 0.7, entonces sería 0.72 más 0.7, que pues nos va a dar pues 1.42, ¿no? 1.42 ohms. Haciendo la suma nada más. La X equivalente referida al primario va a ser esta X XP más, obviamente todo esto va con su J, XP más la cuadrada XS, ¿no? Que ya también lo tenemos calculado por acá. Bueno, voy a hacer un poquito más para arriba. ¿Verdad? Ahí está. Esta XP, la XP que tenemos entonces es 0.92, ¿no? Bueno, J 0.92 más 0.9. También con esta J. Entonces sería pues 1.82, ¿no? J de 1.82, sumando. Entonces, para cada elemento de este circuito simplificado, ya tengo mis valores equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos directamente aquí. Vamos a decir que esto son sus valores equivalentes. 1.42 para este caso y J 1.82. Recuerden que los dos son ohms porque toda la impedancia está en ohms, ¿no? Pero bueno, esta es su parte, digamos, imaginaria, debido a los factores de inductancias o modelados como inductancias. Entonces aquí nuevamente vamos a seguir teniendo nuestra I-phi, que es la de magnetización, que esa no va a cambiar o cambiará muy poquito, ¿no? Aquí nuevamente tenemos que son 632, ¿no? Y para el caso de la J4370. Bueno, entonces yo ya tengo este circuito que lo conocemos entonces como circuito simplificado. Entonces vamos a hacer estas dos distinciones, ¿no? Yo tengo un circuito al cual le llamo circuito equivalente, que es este circuitote, que tiene la malla de excitación en esta forma y pues no he hecho el paso de las resistencias de un lado al otro. Recuerden que si yo estoy haciéndolo con respecto del secundario, entonces esto se va a ir cambiando hacia acá, ¿no? Entonces cuando yo haga el circuito simplificado con respecto al secundario, entonces esta malla va a cambiar hacia acá y las sumas van a estar del lado izquierdo. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo hicimos en este sentido. Y obviamente van a cambiar estos valores, ¿no? Ya no serán al cuadrado, sino serán sobre 1 al cuadrado. Simplemente. Bueno, yo voy a tener aquí una corriente que está circulando en el secundario, que sería mi corriente que va a circular sobre la carga, ¿no? Que bueno, yo puedo calcularla a partir de esta potencia aparente que les estaba yo comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a calcular? Pues está más o menos simple si no tengo los elementos tan complejos. Si no tengo yo, por ejemplo, factores de potencia, que ese me parece que no
no lo incluimos dentro de la información de las diapositivas, pero este factor de potencia tiene que ver con el coseno del ángulo, el coseno del ángulo que llevan las ondas, ¿no? Entonces, en algunos casos lo que se hace es encontrar este ángulo para, pues digamos, de alguna manera identificar el desfase que hay en estas corrientes. Entonces, este ángulo, pues simplemente es despejado de aquí. Siempre hay un desfase en estos factores de potencia, por lo tanto, siempre va a haber un signo, digamos, negativo. Y pues este factor de potencia sería el coseno inverso de más bien este ángulo sería el coseno inverso de este factor de potencia, ¿no? Tal vez en algunos ejercicios, si quieren, hacemos otro. Por acá tenemos otro, en el cual nos da un factor de potencia de 0.8, me parece, y hay que sacar este ángulo, ¿no? Esto nos va a servir para también los cálculos de las corrientes ya más, cuando ya contienen los ángulos que no son tan aparentes, ¿no? Que son las potencias, ¿cómo le llamamos? Las potencias completas, las potencias activas, la P, ¿no? Recuerda que tenemos la Q también, la Q que es la reactiva y la S que es la aparente. Pero bueno, eso lo veremos en otro capítulo, ¿no? Vamos a tratar de también, voy a incluir esto en unas diapositivas para mandárselos, para que tengan también esta información del factor de potencia y un poco de la eficiencia del transformador. Pero bueno, regresamos otra vez aquí a este ejercicio. Y bueno, teníamos la IS, ¿no? Y hay que calcularla a partir de nuestra potencia aparente. Esa potencia aparente es esta S que tenemos acá, que en el ejercicio nos dan, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto vale. En este caso, esta S dice que son 50 kilovolts ampere, ¿no? Entonces vamos a ver. Recordamos más o menos que la potencia tiene que ver con el voltaje y con la corriente, ¿no? La potencia, recuerden que esta es potencia aparente, vamos a ponerla aquí para que no se nos vaya a pasar. Potencia aparente. Entonces, esta potencia aparente nos la dan de 50 kilovolts ampere, ¿no? Aparente. Entonces voy a sacar la corriente de salida a partir del voltaje de salida. ¿Tengo el voltaje de salida? Sí lo tengo, acá también me lo marca. Recuerden de esta relación, 240 volts. Vamos a ver un poco más para abajo. Entonces tengo el voltaje de salida o el voltaje del secundario de 240 volts. Entonces, a partir de estos valores yo puedo calcular y puedo sacar mi corriente de salida o de secundario. Entonces son 50. A ver. Ajá, sí, la potencia sobre el voltaje, ¿no? Son 50 kilovolts ampere entre 240 volts. Entonces, a ver, vamos a ver. Todavía el celular es capaz de hacer eso. Si no, por ahí calcúlenlo si son más rápidos. Yo creo que sí. 2240. Bueno, nos da unas 208.33. 208, ¿verdad? Sí, punto 33. 208.3 amperes, imagínense nada más, ¿no? Nuestra potencia de salida. Pues sí, pues la potencia que, bueno, nuestra corriente de salida, en la potencia que nos está marcando, pues es de 50.000 volts ampere, y eso es la aparente, ¿no? Entonces, si tengo 50.000 volts amperes de potencia, para valores de 2000 y 240, pues no está tan disparado esto, ¿no? Entonces tenemos 208 amperes, lo que nos está entregando el transformador, ¿no?
Recuerden que el transformador, pues lo que nos trata de dar es la misma potencia para el lado del primario como para el secundario. Entonces también podríamos sacar de la misma manera la potencia, perdón, la corriente del primario a partir de relaciones, ¿no? De estas mismas relaciones que serían, en vez de los 240, los 2400, ¿no? Para el valor del primario. Entonces, bueno, esto también como paréntesis, creo que esto no nos lo pide el ejercicio. Miren, sí nos pide, con la corriente del circuito abierto, voltaje, calcula el voltaje de la terminal de bajo voltaje. No, aquí lo que nos está pidiendo entonces es este voltaje que hay aquí, que en este caso, bueno, no sé, podemos ponerle voltaje, no va a ser directamente el voltaje de salida o el voltaje que teníamos, pero va a ser algo muy parecido. Por ahí tengo una formulilla. Este voltaje que, bueno, vamos a ponerles CD, va a ser igual a el voltaje del primario por la zeta phi sobre la ZP más la Z que tenemos equivalente, ¿no? No, la zeta phi también. La zeta phi más esta Z que tenemos aquí, que pues vamos a ponerle la ZEC. Esto de las fórmulas que tenemos, ¿no? Bueno, entonces el voltaje CD, aquí va a haber vamos a tener que hacer una división de complejos, ahí va a estar complejo. Entonces tenemos el voltaje del primario, que es 2400, y que va a multiplicar a esta zeta phi, que tenemos aquí, que es 632, más J 4370, sobre 632 más J 4370, más este equivalente que es 1.42 más J 1.82. Entonces, bueno, sumar estas partes de abajo pues no está tan complicado. Sería 2.400, 632 más J 4370, y en este caso sería 633.42, sumando estos dos reales, y 6 y 4, bueno, más J 4371.82, ¿no? Esto sería para la parte de abajo. Ahora, podemos hacer dos cosas para sumarlos. Lo que podemos hacer, antes que nada, es multiplicar por el conjugado, ¿no? Para poder eliminar el de abajo, o las jotas de abajo. Multiplicar todo esto por sus conjugados y hacer todo el relajo. O podemos cambiarlos a la forma polar, ya que las formas polares simplemente se restan los ángulos. Entonces por ahí, bueno, ya son las 8:23, bueno, vamos a ver. Para el caso de la parte de arriba, que vamos a llamarla, digamos, Z1, o zeta phi, que esta sí tenía nombre, ¿no? Entonces la magnitud de esta zeta phi va a ser la raíz cuadrada de 632 al cuadrado más 4370 al cuadrado. Entonces por ahí si tienen este valor, y el ángulo que estaría manejando para esta zeta phi va a ser la tangente inversa de 4370 sobre 632, ¿no?
Y porfa, con estos dos valores, 400 BCD. El primero es de 4415.46. Punto 40. Ah, pues es la misma que teníamos ya antes, ¿verdad? Calculada. Punto 46. Sí, porque es la misma ZFI. Por acá la teníamos calculada. Ajá. Punto 46. Y a ver si se puede sacar el ángulo. Yo digo que es más fácil que estar multiplicando por los conjugados. El ángulo me dio 81.46. Híjole, no te escuché, perdón. Casi no. 81.77. 81.77. Gracias también a otro compañero que no lo escuché. Esta para la parte de, digamos, la parte de arriba, ¿no? Para la parte de abajo, pues entonces vamos a llamarlo Z abajo. Es igual a la raíz de este 633.42 al cuadrado más 4371.82 al cuadrado, raíz, ¿no? Esta es la magnitud. Y el ángulo entonces sería de Z 4371.82 sobre 633.42. Si quieren también pueden escribirlo en el chat y así pues ya lo voy leyendo, que luego no los escucho bien. Entonces esta parte va a ser 44415.46 ángulo de 81, ¿no? Y esta parte, bueno, ahorita que nos ayuden a calcularla. Quieren ponerla por el chat, ahí ya lo voy leyendo también. Preguntas también por ahí si tienen lo que calcula nuestro compañero, o el que nos ayuda a calcular. ¿Todo bien, Edgar, Gerardo? Todo bien, Eric, Daniel, Luis Federico, por aquí los veo. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Yasmín, veo por acá. Dio 4.417.46. 4.417.46. Ujú. Ese es para la magnitud. ¿Y el ángulo cuánto tenemos? $81.75. 81.75, casi nos va a dar a un ángulo de 0, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a tener 417.46 con un ángulo de 81.75 según lo que calculamos, o bueno, lo que calculó el compañero. BCD, entonces va a ser de 2,400. ¿Cuánto sería esta división? Nos la aventamos. 44415.46 entre
según yo, si no me equivoqué, entonces son 10.05. Son 0.99. Ah, es que es 4.415, no 44. 4.400. Ah, le puse uno de más, ¿va? Sí. A ver, 4.415.46, ¿no? 47. 46. Y entonces, ¿cuánto nos daba acá, perdón? La división. 0.9995. 3965. 9.5. Y el ángulo, pues es la resta de estos dos, ¿no? Que sería punto, ¿qué? Punto 1, punto 01. Bueno, el ángulo es lo de menos, ¿no? Lo que nos va a importar más bien es el valor de la... Punto 02. Ajá, exactamente, punto 0, 02 o 002. 02. 02. 02, ¿no? Sí. Punto 02. Entonces, ahora este 2400, pues por este punto 99. 2400 por punto 9995. Según esto, son 2398, ¿no? Pues son casi lo que nos está dando. No es realmente, como les decía, no es el voltaje que está marcando en la salida, sino el voltaje que está marcando en una carga si estuviéramos trabajando con el idealizado. Entonces, prácticamente estamos obteniendo el voltaje en el primario, ¿no? Es decir, solamente vamos a reducir este voltaje por esta impedancia que tenemos en este lado de acá. Es muy poco lo que se reduce, ¿no? Pues solo en un factor de muy pequeñito, solo 2 volts es lo que bajó. Entonces, prácticamente estamos teniendo, cuando tenemos el circuito, un voltaje del primario en el secundario, ¿no? O en esta parte que no sería, más que nada, no sería el secundario, sino sería el voltaje, podríamos decir que es el voltaje aparente visto desde estas dos terminales, ¿no? Entonces, vean ustedes que prácticamente estamos obteniendo un circuito en el cual lo que yo conecte aquí en la carga es lo que, o va a sentir el voltaje del primario, ¿no? Entonces, esto para el caso del circuito equivalente, ¿no? Y también una parte como especie de paréntesis en esa sección. La otra cosa que nos piden, estoy moviendo eso, la otra cosa que nos piden es la magnitud de la corriente dentro de la impedancia. Bueno, esto ya lo habíamos calculado, ¿no? Es esta I phi que teníamos por acá, que es la corriente que va a estar circulando aquí. Esta, pues no la sacamos directamente de acá, aunque sí podríamos sacarla también, ¿no? Porque a final de cuentas estamos considerando que estos dos valores son tan pequeños que no los consideramos en el paso de esta corriente. Es como si lo tuviéramos ya en este sentido. Entonces, una vez que yo tengo este circuito simplificado, entonces ya puedo calcular también mi corriente, ¿no? Pues simplemente por el voltaje que hay aquí, que es el BP, y la impedancia que hay, ¿no? Entonces puedo llegar a sacar mi corriente esta magnetizante a partir de este circuito, asumiendo que esto es muy pequeño, o esperar hasta que tenga este circuito simplificado y entonces calcular esta corriente, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a dejarle aquí, ya nos pasamos también 3 minutos. Más o menos aquí es la forma de calcular los circuitos simplificados para los transformadores. Y entonces, ya que vimos todo esto, voy a incluir solamente unos cuantos ejercicios, bueno, unos cuantos incisos dentro de los ejercicios de tarea que más al ratito entonces se los voy a mandando en una hora más o menos, ¿no? Entonces los mando por el chat y ya sería nuestra tarea referente a esto de los circuitos magnéticos. ¿Sale?
Entonces, bueno, pues ya, ya les quité 3 minutos de su día. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Estén pendientes a la tarea que les voy a mandar ahorita. Y continuamos con la clase, ¿no? Sí, profe. Sale, profe. Sale, pues entonces nos vemos el